¿Cómo están, queridos hijos? Soy el Padre Homero Nicanor. Desde hace algunos meses, o quizá un poquito más, he estado compartiéndoles una reflexión en formato de audio cada sábado referente al poder del Santo Rosario. Pero he decidido ahora transformarlos en formatos de videos cortos, donde pueda compartirles alguna reflexión. El día de hoy no les compartiré alguna de las rosas del libro del secreto admirable del Santo Rosario. Quisiera compartirles un pequeño testimonio de forma personal de cómo es que comenzó mi devoción al Santo Rosario. Ya había escuchado hablar del poder del Santo Rosario, había escuchado al predicador Juan Valdés, y también había escuchado a un predicador ya de fama que se llama Manuel Capetillo, sobre el poder tan grande que tenía el Santo Rosario. La verdad, yo no había visto ningún milagro, ya tenía mucho tiempo que no, pues solamente lo rezaba porque ya me había convencido del poder que tenía, pero no había visto así cosas muy palpables. Recuerdo que uno de los primeros milagros que me ocurrió fue, digo uno de los primeros porque sí fueron varios, fue en una ocasión que estaba yo de misiones en Chiapas. Estuve en Chiapas como a 5 horas de Villahermosa, Tabasco, rumbo a Chiapas, claro, pero por toda la parte de la selva, y me mandaron allá de misiones. Y estando allá de misiones, recuerdo que pues los alimentos se me hacían muy diferentes a lo que consumía acá en Morelia, en la ciudad. Pues regularmente el mexicano está acostumbrado a las hamburguesas, a los tacos, a las quesadillas y de diferentes tipos de alimentos. Pero llegando a Chiapas me encontré pues con que su cultura era muy diferente a la nuestra, sus alimentos muy diferentes. Comían alimentos silvestres, algunos alimentos muy sanos, claro, pero yo no muy acostumbrado a ello. El pozol, que por cierto está muy rico, pero pues en ese entonces para mí era nuevo. Y fui con un grupo de seminaristas. Recuerdo que en esa ocasión pues nos distribuyeron en diferentes comunidades y nos reuníamos más o menos cada domingo, cada 8 días, cada semana, a compartir algunas experiencias de cómo nos había ido en esa jornada semanal de misiones. Y la mayoría decíamos, pues ya extrañamos los tacos, ya extrañamos las quesadillas, los alimentos de allá de Morelia. Y mi primer sorpresa cuando llegué fue que muchos de ellos, de los que vivían allá en Chiapas, no hablaban el idioma español, sino que hablaban diferentes idiomas, como el chol, el yunque, el tojolabal, celtal, y así diferentes. Entonces no sabía yo cómo evangelizarlos. Si hablando en español a veces es complicado, si hablar en español, de español a otra persona que habla tu mismo idioma, a veces es complicado ahora hablar en otro idioma. Y lo único que hice fue buscar un traductor, una persona que me tradujera lo que yo les decía. Y como sea, les enseñé a rezar el rosario. Recuerdo que llevaba yo algunos rosarios de hilo que tejía. Ya les obsequié algunos rosarios, y lo primero que hicimos en esas misiones era en las mañanas, pues levantarnos temprano, dar las campanadas para el rosario. Comencé a explicarles un poco del poder del rosario, lo que significaba cada bolita, el Dios te salve María, pensar en Jesús, etc. Y comenzamos, ellos empezaron a adentrar poco a poco a todo esto. Y pareciera algo, pues no sé, se me hace algo chusco, pero pues así fue. Pero yo recuerdo que los alimentos que consumíamos pues eran alimentos que mi estómago no lo resistía, como que hasta me enfermé mucho del estómago. Y yo decía, ay, cómo se me antojan unos bisteces, unos taquitos. Y bueno, esto van a decir, ¿y por qué no está diciendo eso de la comida? Por lo siguiente, porque empezamos a rezar el Santo Rosario todos los días. Y en esas ocasiones yo les decía, cierren sus ojos, piensen en Jesús, lo señalaba a Jesús, mírenlo a Él. Ahora imagínate en tu mente a lo que estás viendo allá y habla con Jesús, etc. Entonces ya así empezamos con los ojos cerrados, rezar el rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia, Padre nuestro, y así. Más o menos, hijos, como a los 3 o 4 días que estaba yo en esa comunidad, porque luego nos cambiaban de comunidad, pero más o menos como a los 4 días rezando el rosario, llegó un señor
con una bolsa negra. Y esa bolsa negra no la soltaba él, una bolsa negra. Me dice, oiga, quiero hablar con usted. Y yo le comenté, pues, ¿de qué quiere hablar? Medio hablaba español, hablamos tantito y me dice, es que yo vine hace unos días y usted estaba rezando el rosario. Palabras más, palabras menos. Y me dice, y usted nos dijo que cerráramos nuestros ojos y cerré mis ojos, empezamos a orar, a rezar, Padres nuestros, Dios te salve María. Dice, y de repente empecé a sentir que algo se me estaba saliendo de mi espalda. Algo se me estaba saliendo de mi espalda. Bueno, cabe señalar que también hay lugares en esos lugares, valga la redundancia, lugares en esos lugares, que donde hay mucha superstición. En algunos lugarcitos la superstición aumenta, personas que se dedican a hacer limpias, a hacer toda esa parte del esoterismo, etcétera. Y entonces me dice, cuando usted empezó a rezar, yo empecé a sentir que algo se me salió de la espalda. En ese entonces yo no era sacerdote, era seminarista todavía. Y me dice, yo ya llevaba más o menos 3 meses que no me podía dormir, 3 meses que no podía descansar. Y en esos 3 meses había dormido muy poco, ya me sentía cansado. Me habían dicho que una de mis camisas la habían enterrado en un panteón. Y yo cuando me dormía, dice él, sentía claramente como si alguien me aventara tierra en la cara con una pala. Y no podía dormir, o sea, no podía, me quedaba así como con todo eso, no descansaba. Dice, pero ese día que usted estaba rezando el rosario, sentí que algo se me salió de la espalda. Llego a mi casa, me acuesto y descansé como nunca había descansado. Y ayer también llegué del trabajo, volví a acostarme, volví a descansar como nunca. Estoy muy agradecido con ustedes, muchas gracias. Dice, me levanté temprano, no sé a dónde fue, caminando unas 3-4 horas a un lugar donde mataban vacas. Dice, les traje unos bisteces para que se los coman y los disfruten. Era en agradecimiento a que la Virgen le había sacado, sabrá Dios qué cosa, y ese hombre ya podía descansar. Y desde ese día, hijos, Dios permitió que yo escuchara ese testimonio. Ese día comimos, nos preparamos ahí la persona que preparaba los alimentos, le dimos los bisteces, nos preparó unos bisteces, comimos muy rico, carne asada, dijimos, gracias a que la Virgen liberó a ese hombre. Y desde ese entonces, hijos, he visto muchísimos milagros a través del rosario. La familia, decía Juan Pablo II, la familia que reza unida permanece unida. El rosario es como una escalera para ir al cielo. Es una escalera para ir al cielo. Lo vimos en algún numeral del Secreto Admirable del Santo Rosario. Si tú quieres, querido hijo, ver verdaderos milagros, ya es tiempo que empieces a rezar el rosario, pero atento, cuidando mucho lo que estás contemplando, lo que estás rezando. No vayas a ser rezandero, nada más estar de dientes para afuera. Padre nuestro que estás en el cielo, y tu mente esté pensando en la lavadora, en los frijoles que dejaste en la estufa, en la luz, en que se terminó el gas, y tu mente se dispara en 1000 direcciones y ya no estás pensando en cada misterio. Yo les recomiendo, hijos, que utilicen mucho su imaginación a la hora de rezar el Santo Rosario, porque dice Marino Restrepo que los demonios no soportan cuando nuestra mente piensa en Dios, piensa en Jesús. Querido hijo, no olvides esto, reza el Santo Rosario, decía San Bartolomé Longo, y te salvarás. Que Dios los bendiga, paz y bien.